Masejet Gitin, Daf Samech Gimel Amud Aleph 63a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Itmar, Have li giti, veishtecha ambra hitkabel li giti, vehu amar heilach kema sheambra. Amar Rav Nachman, amar Rabba Barabu, amar Rab, afilu igia get leada ename goreshet. La Gemara dice el siguiente caso. ¿Qué pasa si una mujer, una esposa, le dice a una persona, Reubén, ¿sí? A un intermediario, Reubén, le dice, tráeme mi get? Con ese lenguaje no le está diciendo, recibe el get por mí, sino tráeme mi get, o sea, se shliach holacha. Tráeme el get y cuando yo reciba el get voy a ser divorciada. Así le dijo la esposa al intermediario, a Reubén. Va Reubén y se encuentra con el esposo y le dice al esposo, tu esposa me dijo que yo reciba el get. O sea, que yo reciba, que yo sea shliach kabbalah de ella, que apenas lo reciba quede ella divorciada. Y el esposo viene y le entrega el get a Reubén y le dice, aquí tienes el get que me solicitaste, aquí lo tienes enfrente tuyo, como solicitó mi esposa. Ahorita, ¿a qué se refiere el esposo a decir cómo solicitó mi esposa? ¿Como en realidad solicitó mi esposa? ¿Como en realidad dijo mi esposa? ¿O como dices tú que dijo mi esposa? ¿O como dice Rubén que dijo mi esposa? ¿Cómo quién se refiere? Dice Rav Nachman en nombre de Rab, Barabú en nombre de Rab. En este caso, si el esposo le dio a Rubén el get, inclusive si Rubén después le entrega el get en las manos a la esposa, la mujer no queda divorciada. No queda divorciada, deduce la Gemara. Shmamine adibura dideka samich, de adibura dideka samich, mejimati, quítale adam, miati garesh. Dice la Gemara, podemos deducir de acá, de que cuando el esposo dice al intermediario, a Reubén, aquí tienes el get, como dijo mi esposa, se refiere como dices tú, como dice Reubén que dice mi esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hubiese sido como en realidad dice mi esposa, pues mi esposa dice que tú seas shliach holacha. Entonces cuando te doy el get a ti y tú se lo entregas en las manos de mi esposa, debería estar divorciada. Y aquí Rav Nachman nos dijo que la mujer, aunque reciba el get, no queda divorciada. ¿Por qué? Mashma, aquí podemos deducir de que el esposo cuando dice aquí tienes el get, como dijo mi esposa, ¿a qué se refiere como dijo mi esposa? Como dices tú, Reubén, que dice mi esposa. Y por lo tanto, ¿tú qué dices que dice mi esposa? Hitkabel, tú dijiste recibir, tú dijiste que mi esposa dijo que tú vas a ser shliach kabbalah. ¿Sí? Entonces yo te lo doy a base de eso. Pero en verdad no fue así. Tú no eres shliach kabbalah porque mi esposa dijo shliach holacha. Entonces, por lo tanto, ya que el esposo se lo dio basándose en que el intermediario es shliach kabbalah y no es, ¿sí? Por lo tanto decimos que no queda divorciada como shliach kabbalah y como shliach holacha tampoco, porque él se estaba basando en que él era ¿qué? Shliach kabbalah, entonces por eso no queda divorciada en absoluto. Así deduce la Gemara. Dice la Gemara, amar Rav Asher dice no puedes deducir eso de Rav Nachman. ¿Por qué? Hachiyashta bishlama itmar ibcha hitkabel ligiti veishtecha ambra have ligiti veu amar heilach kema sheambra veamar Rav Nachman amar Rabba Barabu amar Rab kevan shehigia get liado megoreshet alma dibura de deu de kasamich hinami liada הדיבור הדידי כסמיך, אלא אחא משום דעקרי שליח לשליחותי לגמרי, דאמר שליח לקבלה הבנה, להולכה לא הבנה. Dice la Gemara, no, aquí no puede ser una prueba si el esposo, cuando le dice al intermediario Reubén, aquí tienes el get enfrente tuyo, como ella dijo, no puedes deducir si se refiere a como ella dijo en realidad o como tú dijiste que ella dijo. No puedes decir si nos basamos en lo que ella dijo en realidad o lo que dice Reubén en nombre de ella. ¿Por qué? O mejor dicho, no por qué. La Gemara explica un poquito, dice, si hubiese dicho Rav Nachman, si el caso de Rav Nachman hubiese sido el siguiente, escuchen bien, que la mujer le dice al intermediario, hitkabel ligiti, recibe, o sea, se shliach kabbalah para mí. Y el mensajero le dice al esposo, el intermediario Reubén le dice al esposo, tu esposa me dijo, dame el get. Y el esposo viene y dice, aquí tienes el get como ella dijo. Y sobre este caso, Rav Nachman nos hubiese dicho en nombre de Rabba Barabú, en nombre de Rab, que de que ya que ella recibe el get de que ya que el mensajero, que apenas recibe el get en sus manos el mensajero, queda divorciada, aquí podemos deducir de que efectivamente el esposo cuando dice aquí tienes el get como ella dijo, se refiere a como ella dijo de verdad, ya que dijo shliach kabbalah, se queda divorciada de inmediato. O si hubiésemos dicho en este caso de que ella queda divorciada no cuando el mensajero recibe el get, sino cuando ella recibe en sus manos, aquí podemos decir de que el esposo se basa en el intermediario, que sea shliach holacha. Pero en nuestro caso,
¿Qué dice? ¿Cuál es nuestro caso? ¿Cuál es la halajá de nuestro caso? En nuestro caso, Rav Nachman dijo, no que queda divorciada cuando recibe el mensajero o cuando recibe la mujer. En el caso de Rav Nachman no queda divorciada en absoluto, ¿sí? ¿Cuál es el caso nuestro? Repito, el caso nuestro es cuando la mujer dijo, Haveligiti, le dijo al intermediario, Se shliach holajá. El intermediario Reubén va con el esposo y le dice, tu esposa me dijo que yo reciba el get, shliach kabbalah. Y él viene y dice, aquí tienes el get como ella dijo. ¿Sí? Y nos dice Rav Nachman que ella no es divorciada en absoluto, ni cuando el mensajero recibe el get, ni cuando ella recibe el get. Entonces, en este caso, la razón no es porque te basas en él, te basas en lo que ella dijo de verdad o te basas en lo que él dijo en nombre de ella. La razón que aquí la mujer no queda divorciada, ¿sabes por qué? Porque ya que ella le había dicho que sea Shliach Kabbalah, y él después viene y le dice al esposo, no, dame el get, yo voy a llevarlo, voy a hacer Shliach Holajá, le está diciendo, yo estoy dispuesto, el mensajero está diciendo, es como si fuese que está diciendo, yo estoy dispuesto a hacer Shliach Holajá y no Shliach Kabbalah. Entonces anuló el Shlihut, anuló la mensajería, anuló el nombramiento que le hizo la esposa de el Shliach Holajá, el Shlihut que le hizo la esposa, que le dijo a Abel y Gití, lo anuló. Y Shliach Kabbalah no puede hacer sin nombramiento de ella, por lo tanto no queda divorciada ni para uno ni para otro, ni cuando, mejor dicho, ni cuando él recibe, ni cuando el mensajero recibe el get, ni cuando la esposa recibe el get. Si la razón de Rav Nachman es porque el mensajero, en el caso de Rav Nachman, el mensajero anuló la Shlihut, porque al principio la esposa le había dicho Shliach Holajá y él dijo no, Shliach Kabbalah, o sea, está diciendo básicamente no estoy dispuesto hacer Shliach Holajá, sino únicamente Shliach Kabbalah. Y se lo dijo al esposo. Y no puede hacerlo sin permiso de la mujer, de la esposa. Por eso que no queda divorciada. Por eso no hay de aquí prueba si el esposo, cuando le dice a Reubén, se basa en la realidad de la mujer o en lo que dice Reubén en nombre de la mujer. A diferencia, si hubiese sido en el otro caso, si Rav Nachman hubiese hablado en el caso que ahorita mencionamos, ahí sí hubiésemos podido traer prueba para un lado, para otro lado, dependiendo de cuándo queda divorciada, si la mujer quedaría divorciada cuando ella recibe el get o cuando el mensajero recibe el get. Pero ya que Rav Nachman, repito, dice que no es divorciada en absoluto, ¿por qué no es divorciada en absoluto? No porque te basas en la palabra de ella de verdad o en la palabra de él en nombre de ella, sino ¿por qué? Porque anuló la mensajería, entonces no hay prueba para nada de esto. Amar Rabuná Barjiyá. תשמע, האומר יתקבל גט זה לאשתי, הולך גט זה לאשתי, אם רצה לחזור יחזור. טעם דרצה, הלא רצה, הווה גט. והמאי, הבעל אליו בר שביו שליח לקבלה הוא, אלא אמרינן כיוון שנתן אב לגרשה, מימר אמרתי גרש כל אחד מגרשה. החנמי, כיוון שנתן אב לגרשה, מימר אמרתי גרש כל אחד מגרשה. Ahorita viene la Gemara y pregunta en contra de la halajá de Rav Nachman lo siguiente. Rabuná Barjiyá preguntó así, está escrito en la Mishnah que un esposo, ¿sí?, que le dice a una persona, un intermediario, Reubén, el esposo ahorita le dice a Reubén, recibe este get para mi esposa. Si el esposo puede hacer nada más que Shliach Holajá, un mensajero de entrega, un agente de entrega, no puede hacer Shliach Kabbalah. Bien, el esposo le dice al intermediario a Reubén, recibe, o sea, Kabbalah, este get para mi esposa. O le dice, lleva este get para mi esposa. En este caso decimos que en ambos, ya que no puede hacer Shliach Kabbalah, ¿sí? El mensajero no se convierte en Shliach Kabbalah, se pone de no queda divorciada inmediata la mujer y por lo tanto si se quiere retratar al esposo puede retractarse sin problema. Deduce Rabuná Barjiyá de esta Mishnah, mashma, que todo lo que decimos que no queda divorciada es únicamente si se quiere retractar el esposo, ¿sí? Porque todavía tiene tiempo de retractarse, porque todavía el get no ha llegado a manos de la mujer. Pero si no se quiere retractar, decimos que la mujer que queda divorciada sin problema. Inclusive que el esposo le dijo al intermediario, uno de los casos que es, Hitkabel get de lishti, recibe este get para mi esposa. ¿Por qué? Si el esposo no puede hacer Shliach Kabbalah y está haciendo un lenguaje, está haciendo un nombramiento de Shliach Kabbalah, el esposo no puede hacer eso. O sea, ¿cómo se convierte en Shliach Holajá si está haciendo un nombramiento de palabras de Shliach Kabbalah? Tenemos que decir que nosotros decimos que el hecho que el esposo, que estamos viendo que el esposo quiere divorciar a la mujer, ahí está, por eso está mandando un intermediario con el get, aunque le dijo un lenguaje de Shliach Kabbalah, ¿sí? No, lo que quiere es divorciarla. Y por eso decimos que se refiere a ¿qué? A hacer en verdad Shliach Holajá. Aunque es un lenguaje de Shliach Kabbalah, ya que nosotros estamos viendo que su intención es divorciar a la mujer, aunque diga un lenguaje de Shliach Kabbalah, asumimos que se refiere a ¿qué? A Shliach Holajá. Y por lo tanto, la persona, el intermediario, Reubén, queda nombrado como Shliach Holajá. Y si le lleva el get a la mujer, queda divorciada. Dice la Gemara, vemos que cuando el esposo tiene interés en divorciar a la mujer, ¿sí?, pues asumimos y explicamos sus palabras que sirvan para que se divorcie. Dice la hermana, entonces también en el caso de Rav Nachman, deberíamos de decir que ya que el esposo quiere divorciar a la mujer, ¿sí?,
También, si viene el mensajero y dice otras palabras que no dijo su esposa en verdad, tenemos que decir que el esposo cuando dice aquí tienes el get, como dijo mi esposa, se refiere como dijo mi esposa y que sirva, lo que sea, ya sea lo verdad o no lo verdad, que sirva. Debería de servir también en este caso. Como Rab me dice que en el caso de él, ¿cuál es el caso de él? Que en el caso de él no sirve. ¿Cuál es el caso de él? Repito, cuando la mujer dice, Haveli giti, tráeme el get, shliach olajá, y él viene y le dice, el intermediario le dice al esposo, tu esposa me dijo que reciba el get, que sea shliach kabbalah, y tú me dices que no es divorciada. ¿Por qué no es divorciada? Deberíamos decir, cuando el esposo viene y le dice, aquí tienes el get, como dijo mi esposa, debería decir que como dijo mi esposa, que sirva como sea que tenga que servir. Igual que en la Mishnah vemos que tiene que servir, aunque dijo un lenguaje de Kabbalah. Dice la Gemara, es muy diferente. Dice la Gemara, es muy diferente. En el caso de la Mishnah que preguntamos de él, ¿qué dijo el esposo? Dijo un lenguaje al intermediario Reubén de Kabbalah, de Shliach Kabbalah. Y todo el mundo sabe que el esposo no puede hacer Shliach Kabbalah, no puede. ¿Sí? Entonces seguro que él asume que si dijo ese lenguaje, en verdad lo que quiere es divorciarla y no quiere hacer énfasis en el lenguaje, quiere que sirva. ¿Sí? O sea, todo el mundo sabe, también el esposo sabe de que el intermediario no puede ser su Shliach Kabbalah. Shliach Kabbalah es únicamente un nombramiento de parte de la mujer, no puede ser su Shliach Kabbalah. Por lo tanto, ya que todo el mundo lo sabe, inclusive el esposo si lo dijo, seguramente no se refería a que sea Shliach Kabbalah porque no existe que sirva algo así, sino Shliach Olajá, y por eso sirve en ese caso y queda divorciada. Pero aquí en el caso nuestro, en el caso de Rab Nachman, cuando el esposo viene y le dice, toma el get, como ella dijo, puede ser que se refiere como ella dijo, como tú dijiste que ella dijo. O sea, aquí es una equivocación. O sea, en el caso de la Mishnah, seguro él sabe que no puede hacer Shliach Kabbalah. Entonces, ¿por qué dijo Shliach Kabbalah? Se refiere a que sirva. Shliach Olajá. Pero en este caso, él no sabe que no se puede. Dice, no, aquí tienes el get, como ella dijo. Puede ser que se refiera a que, como ella dijo, como tú dijiste que ella dijo. Entonces, por lo tanto, en este caso, no va a servir el get. Sí, porque aquí en este caso Rab Nachman se equivocó, es diferente. Otra vez, en el caso de la Mishnah, se equivocó en el lenguaje, pero él sabe la realidad. Entonces decimos de que el lenguaje sirva, porque sabe la realidad, sabe que no existe Shliach Kabbalah. Pero en el caso de aquí se equivocó en la realidad, pensaba que se estaba basando en verdad en el intermediario de manera equívoca. Otra pregunta la Gemara hace contra Rab Nachman, Amar Rabat Shema, que Tana Shambra itkabel giti eno get sheagia get leada. כמעט הגט לידה, מי המגרשה והמאי ועליו שליח להולכה שוויה, אלא אמריין כיוון שנתן עליו לגרשה, מי אמר תיגרש כל אחד מגרשה. הכנה מכיוון שנתן עליו לגרשה, מי אמר תיגרש כל אחד מגרשה. החיישת, תמדם יודע שאין שליחות לקטן, וגמר ונתן לה לשום הולכה דידה, החטאי. La Gemara hace otra pregunta y respuesta similar de la Mishnah más adelante. La Mishnah en página 65a dice, ¿qué pasa? Una ketaná, una niña chiquita, una niña pequeña que está casada y quiere ser divorciada. Le dice una persona, a un intermediario, le dice la ketaná, le dice, por favor recibe el get para mí, sé shliach kabbalah. Ahora bien, una persona pequeña, una niña pequeña, un niño pequeño no puede hacer un nombramiento de un shaliach. En este caso va el intermediario, otra vez la ketaná nombró a un intermediario para shliach kabbalah y él viene y va donde el esposo le dice, mira, yo soy shliach kabbalah, y lo recibió. ¿Queda divorciada? ¿No queda divorciada? No queda divorciada hasta que no queda divorciada, apenas el intermediario, apenas Reubén recibe el get, porque no es Shliach Kabbalah de la niña, porque la niña no puede ser Shliach Kabbalah, sino apenas recibe el get el mensajero, tiene el mensajero, el intermediario, que cuando lo recibe el esposo, tiene que llevárselo a la niña chiquita, y cuando la niña chiquita lo recibe en sus manos físicamente, ahí va a quedar divorciada. Dice la Gemara Mashma, que no queda divorciada, Mashma que el Shaliach, que el intermediario no es Shliach Kabbalah de la niña, porque no es un buen nombramiento, porque es pequeña. Pero cuando recibe el get físicamente, sirve. ¿Pero por qué? Si ella nombró nada más Shliach Kabbalah, y el esposo aparentemente nunca lo nombró a él como ¿qué? Como Shliach Olajá. Entonces, ¿por qué va a servir? ¿Por qué va a quedar divorciada cuando sí llega el get a sus manos? Tenemos que decir que ya que el esposo tiene interés en divorciarla, decimos que aunque no nombró claramente Shliach Olajá, el hecho que tiene interés es como si fuese que dice, yo quiero que este divorcio sirva. Entonces, si hay que hacer el nombramiento de Shliach Olajá, hago. Entonces, como si fuese que hace. Dice la Gemara, vemos que cuando el esposo quiere divorciar, hacemos lo máximo y asumimos todas las cosas que hay que asumir para que sea un divorcio. Entonces, igualmente aquí también debería ser en el caso de Rab Nachman, porque ya que el esposo decidió divorciarla y dijo, aquí tienes el get, como dijo mi esposa, ¿por qué tú me dices de que no queda divorciada porque nos basamos en él y él anula esto y él anula lo otro? No, debería de ser divorciada, como este caso en la Mishnah más adelante. Dice además muy diferente.
Similar a la respuesta que mencionamos antes. Ahí, en el caso de la Mishnah, que hay una ketaná, todo el mundo sabe que no hay shlihut le katan. Todo el mundo sabe que una ketaná no puede hacer un nombramiento. Entonces el esposo mismo, ¿sí? Cuando le entrega el get al intermediario que fue nombrado como Shliach Kabbalah por la niña chiquita, que no es un buen nombramiento, él sabe de que no es un buen nombramiento. Por ende, él tiene intención en ese momento de ¿qué? De nombrarlo como Shliach Holajá, y por lo tanto queda divorciada la mujer cuando recibe el get. Pero aquí en este caso, él no sabe. El esposo no sabe lo que está pasando, él se equivocó, lo hicieron equivocar, el intermediario lo hizo equivocarse, ¿sí? Le dijo algo en nombre de la mujer que la mujer nunca dijo, por lo tanto en ese caso no queda divorciada la mujer. Próxima pregunta dice la Gemara, Shema, Haveli giti, veishteja ambra hitkabeli giti, hitkabeli giti, veishteja ambra haveli giti. Veu amar, holech vetenla, zehila vehitkabela. רצה לחזור יחזור, משהגיע גט לידה מגורשת. מה אליו? קבלה, קבלה, והולכה, הולכה. La Gemara pregunta lo siguiente, la siguiente baraita. Escuchen bien. ¿Qué pasa si la mujer le dijo a un intermediario a Reubén, tráeme mi get? ¿Sí? O sea, se shliach holacha. Y esa persona fue donde el esposo y le dijo, tu esposa me dijo que yo reciba el get, shliach kabbalah. O un caso al revés, que la mujer en realidad le dijo al intermediario, recibe el get para mí, o sea, shliach kabbalah. Y el intermediario fue donde el esposo y le dijo, tu esposa me dijo que yo le lleve a ella el get, shliach holacha. Uno de estos dos casos. Y después vino el esposo y le dijo al intermediario, ¿sí? Una de las siguientes cosas. O llévale este get, shliach holacha, o dale este get, shliach holacha, o zehila, adquiere para ella, shliach kabbalah, adquiérelo tú de una vez para ella, shliach kabbalah, o hitkabela, recíbelo para ella, shliach kabbalah. En este caso, nos dice la baraita, el mensajero cuando recibe el get no queda divorciada la mujer de inmediato, y por lo tanto, hasta que la mujer reciba el get en sus manos, y por lo tanto, mientras que la mujer no se reciba el get en sus manos, aunque ya lo tiene el mensajero, el esposo todavía puede venir y retractarse del divorcio. Y la Gemara analiza, aparentemente, aquí hay 4 lenguajes que dijo el esposo, cuatro casos de lenguajes que dijo el esposo. Escuchen bien otra vez. Que dijo el esposo al intermediario, lleva este get, dale este get, adquiere este get o recibe este get. Los primeros 2 son lenguaje de holajá, ¿sí? Dale este get, lleva este get y dale este get. Se shliach holajá. Y los últimos 2, adquiere este get para ella o recibe este get para ella, son lenguajes de kabbalah, shliach kabbalah. O sea, que él reciba para ella de inmediato. O sea, aparentemente, ¿para qué caso va cada uno? Aparentemente, los lenguajes de que el esposo menciona de holajá van para el caso que el intermediario está diciendo que él fue nombrado como holajá de manera incorrecta, de manera mintiendo, ¿sí? Y los lenguajes que el esposo dice de kabbalah están hablando sobre el caso de que, que el intermediario mencionó de manera incorrecta de que él es kabbalah. O sea, kabbalah con kabbalah aparentemente y holajá con holajá. Y siendo así, podemos realizar una pregunta. Y explico un poquito más. Según esta explicación, tenemos el primer caso, vamos a enfocarnos en el primer caso, que sería el siguiente. La mujer dice, ¿sí? Tráeme el get. ¿Sí? Tráeme el get que es se shliach holacha. Y después viene el intermediario y va donde el esposo y le dice que hitkabel, tu esposa me dijo que yo reciba el get, shliach kabbalah. Y el esposo viene y dice, aquí, toma, recibe o adquiere para ella. ¿Sí? Y nos dice en este caso Rav Nachman, nos dice en este caso la baraita, según esta explicación, de que la mujer queda divorciada únicamente, no queda divorciada de inmediato, pero sí queda divorciada cuando reciba el get. Un segundito. Vemos claramente, escuchen bien, que cuando el intermediario miente y dice, si en nombre de la esposa, que él es shliach kabbalah, y el esposo sigue con esa idea y le dice, listo, zehila itkabela, se shliach kabbalah para ella, o sea que él hizo algo, que él dijo que es shliach kabbalah y él no puede nombrar shliach kabbalah, y lo único que dijo ella fue la que dijo shliach holajá, decimos de que queda divorciada cuando reciba el get. Dice la Gemara, vemos que cuando el intermediario dijo que sea shliach kabbalah y el esposo dijo que también sea que shliach kabbalah, y en verdad no pueden hacerlo ellos, ¿sí? El shliach kabbalah, ¿quién lo tiene que nombrar? La mujer únicamente. Decimos, ¿sabes qué? No sirve shliach kabbalah, pero sí va a servir como ¿qué?
como Shliach Holajá y va a quedar divorciada en sus manos. Dice la Gemara. Entonces, Kol Shiken en el caso de Rav Nachman, ¿sí? Que es el mismo caso, y inclusive es mejor todavía. El caso de Rav Nachman, ¿cuál es? Cuando la mujer dice, tráeme el get, Shliach Holajá, el intermediario miente y dice, ella dijo que yo soy Shliach Kabbalah, y el esposo que dijo, aquí tienes el get como ella dijo. Y me dice Rav Nachman de que en ese caso no queda divorciada en absoluto. Dice la Gemara, aquí vemos de que inclusive en el caso que el esposo fortaleció la versión del mensajero y le dijo, listo, Zehi, Kabelo, le dice, Itkabelo, Zehi, aún así queda divorciada cuando la mujer recibe el get. En el get de Rav Nachman en el caso de Rav Nachman debería decir que cuando el esposo le dice, aquí tienes como la mujer dijo, y no especificó Shliach Kabbalah, Kol Shiken debería servir, porque la mujer también dijo Shliach Holajá. ¿Sí? O sea, de la misma manera que en este caso, cuando la mujer dijo Shliach Holajá, aunque el intermediario mintió, dijo Shliach Kabbalah, y el esposo fortaleció al Shliach Kabbalah porque dijo lenguaje de Kabbalah, decimos que queda divorciada como ella dijo. En el caso de Rav Nachman debería decir que pregunta la Gemara, debería decir que ya que ella dijo Shliach Holajá, el intermediario mintió, igual que este caso, y en el caso de Rav Nachman hay algo mejor todavía, que el esposo no dijo Kabbalah, sino dijo como la esposa dijo. Debería decir que por lo menos cuando la mujer recibe el get queda divorciada. Así pregunta la Gemara. Dice Analo, Kabbalah Holajá, Holajá Kabbalah, de Holajá Kabbalah, dice la Gemara. No hay pregunta porque la baraitá, en verdad cuando menciona que el esposo dijo uno de estos 4 lenguajes, ya sea lleva el get o dale el get, que son olajá, o ya sea que le dijo adquiere el get o recibe el get, que son kabbalah, no están hablando para el caso que el mensajero dijo, no está hablando olajá, cuando el mensajero mintió olajá y kabbalah cuando el mensajero mintió olajá kabbalah como mencionamos hace ahorita, sino está hablando cuando el esposo está diciendo un lenguaje de kabbalah, ¿sí? Cuando el mensajero mintió y dijo que es olajá. En este caso, el esposo está cuadrando con lo que la mujer dice explícitamente y por eso sirve como Kabbalah, ¿sí? Porque cuadró igualmente en el olajá. Olajá cuando el esposo dice es un caso, un lenguaje de olajá, cuando el intermediario dijo lenguaje de Kabbalah, de manera mentira dijo Kabbalah. Entonces cuando él dice olajá, ¿por qué sirve? ¿Por qué queda divorciada cuando la mujer recibe el get? Porque la mujer dijo Shliach Olajá y el esposo dijo explícitamente, no dijo como la mujer dijo, no dijo como diga mi esposa, sino dijo claramente lo que dijo su esposa, dijo Shliach Holajá, por eso queda divorciada cuando recibe el get y no hay pregunta en contra de Rav Nachman. En el caso de Rav Nachman, de que el esposo dijo, como diga mi esposa y no especificó Shliach Holajá, en ese caso no va a quedar divorciada. Pregunta la Gemara, ¿y Kabbalah Holajá? Mejimati quita le adele altar le debe quitar. Shamat mine de tipura de kasamich. Dice la Gemara, si es así, entonces en el caso de Kabbalah Holajá, o sea, en el caso que el esposo dijo lenguaje de Kabbalah, tú me acabas de decir que el lenguaje dijo que el esposo le dio el get al intermediario con un lenguaje de Kabbalah, asumiendo, mientras que el intermediario decía un lenguaje de manera incorrecta de olajá. Si es así, entonces pregunta la Gemara, tengo un problema. La mujer dijo que va a ser Shliach Kabbalah, ¿sí? El intermediario dijo que ¿qué? ¿Mintió? No, me dijo la mujer que yo sea Shliach olajá. Y vino el esposo y dijo, no, tú vas a ser Shliach Kabbalah como dijo la mujer. En este caso debería decir que ¿qué? Ya que es Shliach Kabbalah 100%, debería decir que ¿qué? Que la mujer, que el mensajero, el intermediario apenas reciba el get, queda divorciado. Porque en este caso también la baraitá me dice que cuando la mujer queda divorciada, no cuando el intermediario recibe el get, sino cuando ella recibe el get. ¿Por qué? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, podemos deducir de aquí que cuando en uno de estos casos, volvemos al tema anterior, que cuando el mensajero dice, tu esposa me dijo que soy Shliach Holajá, y él viene y lo entrega inclusive con lenguaje de Kabbalah, él en verdad se está basando en qué dijo la esposa de verdad, en lo que está diciendo el mensajero. O sea, cuando la esposa dijo Shliach Kabbalah, y viene el mensajero y le dice, Shliach Kabbalah al intermediario. El intermediario viene y le dice al esposo, tu esposa me dijo que yo lleve este get para ella, que sea Shliach Holajá. ¿Sí? Y mintió, porque en verdad la mujer había hecho Shliach Kabbalah. Y después viene el esposo y le dice al intermediario, aquí tienes el get, como ella dijo. ¿Sí? En este caso, o Kabbalah. ¿Sí? O que le dice Kabbalah claramente. En este caso vemos de que en verdad el esposo, así deduce la Gemara, cuando le entrega el get al intermediario, se basa en lo que ella dijo según lo que mencionó el mensajero. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que el mensajero mencionó Shliach Holajá, aunque él diga Shliach Kabbalah, él no puede hacer nombramiento de Shliach Kabbalah. Entonces está basando en que en realidad ella que le hizo, no lo hizo Shliach Kabbalah, sino Shliach Holajá. Por lo tanto, en este caso va a ser divorciado únicamente cuando el get llegue a sus manos. ¿Sí? La Gemara quiere traer una prueba. Quiere traer una prueba que nos basamos, que el esposo se basa no en las palabras reales de la mujer, sino en las palabras que dice el intermediario, que dice su mujer. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque aquí, en el caso de Rabashé, ¿sí? El esposo le dice al mensajero, al intermediario, aquí tienes el get enfrente tuyo, agárralo como ella dijo, ¿sí? Pero aquí
o sea, no especificó, como ella dijo de verdad o como tú dices que ella dijo. Pero aquí en este caso, es un caso que el esposo dijo claramente que es hitkabel, ¿sí? Dijo, aquí recíbelo para él, ¿sí? Entonces aquí en este caso no es que él se está basando en lo que dice, no puede decir que se está basando en lo que dice el mensajero, porque está diciendo Meforash, él está diciendo un lenguaje, no está diciendo como ella dijo, sin especificar que a qué se refiere de verdad, sino está diciendo claramente hitkabel, lenguaje de hitkabel. La razón que no queda divorciada es porque una persona sabe que no puede hacer un shliach kabbalah para su esposa y por lo tanto seguro se refiere a hacerlo shliach holajá como mencionamos, ¿sí? O sea que aquí en verdad la razón de que no queda divorciada de inmediato sino shliach holajá es porque aunque el esposo dijo un lenguaje de shliach kabbalah, no puede ser que el esposo haga un nombramiento de shliach kabbalah, entonces seguro se refiere a hacer un shliach holajá. Muy bien, seguimos. Tanu Rabbanan hitkabel ligiti veishteja amra hitkabel ligiti והוא אומר, הולך ותן לה, זכילה והתקבל לה, רצה לחזור לא יחזור. רבי נתן אומר, הולך ותן לה, רצה לחזור יחזור, זכילה והתקבל לה, רצה לחזור לא יחזור. רבי אומר בכולה אם רצה לחזור לא יחזור, אבל היא אמר לו, אי אפשי שתקבל לה, אלא הולך ותן לה, רצה לחזור יחזור. Muy bien, hasta ahorita estuvimos hablando en un caso que la esposa manda un intermediario al esposo a recibir un get y el intermediario dice algo incorrecto en nombre de la esposa. Ahorita la Gemara no dice cuando el intermediario cuadra y dice lo mismo que lo que dijo la mujer. Vamos a la vareta, esta es la vareta. ¿Qué pasa si la mujer le dice a un intermediario, a Reubén, un mensajero, ve a recibir el get para mí? Shliach Kabbalah, lo nombró como Shliach Kabbalah. Y el mensajero viene y le dice al esposo, tu esposa me dijo que yo sea Shliach Kabbalah. O sea, todo cuadra, no es mentira, es perfecto. Viene el esposo y le dice al mensajero, al intermediario, una de las siguientes palabras. Llévale el get a mi esposa, dale el get a mi esposa, adquiérele el get a mi esposa, recíbele el get a mi esposa. En todos estos casos nos dice la primera opinión, apenas entregó el get al mensajero, la mujer queda divorciada de inmediato y por ende ya el esposo no se va a poder retractar más del divorcio. ¿Por qué? Explico. Esta primera opinión opina que los lenguajes, llévale el get, que el esposo le dice a la mujer, llévale el get a mi esposa, dale el get a mi esposa, ¿sí? Es como si fuese, adquiere el get, es como si fuese recibir el get y por lo tanto lo adquiere de inmediato. Sin embargo, Rabbi Natán viene y discute y dice, no señor, en los primeros dos lenguajes, cuando el esposo viene y le dice, llévale el get, dale el get, en ese caso está básicamente el esposo anulando el nombramiento que hizo la mujer de este mensajero de Shliach Kabbalah y haciendo un nuevo Shliach de Holajá, y por lo tanto no queda divorciada de inmediato, sino cuando la mujer recibe el get, y por lo tanto si la mujer no recibió el get, aunque el mensajero ya lo recibió, el esposo se puede retractar sin problema del divorcio. Pero en el caso de que la mujer nombró Shliach Kabbalah, el mensajero le dijo al esposo que soy Shliach Kabbalah y el esposo viene y le dice, adquiérele, recíbele, ahí sí, no anuló el Shliach Kabbalah y apenas recibe el mensajero el get, queda divorciada y no se puede retractar más. Así opina Rabbi Natán, discute con la primera opinión. Y la tercera opinión es la de Revi, que dice que en todos los lenguajes, llévale el get, dale el get, adquiere el get y recibe el get, no queda divorciada de inmediato apenas el mensajero recibe y no se puede retractar, aparentemente como la primera opinión. Solo comenta y dice que en el caso que el esposo le dice al mensajero que es Shliach Kabbalah, no quiero que sea Shliach Kabbalah, claramente, explícitamente se lo dice así, no quiero que sea Shliach Kabbalah, sino quiero que sea Shliach Holajá y por lo tanto llévale el get a mi esposa. En este caso, explícitamente el esposo anuló el Shlichut de Kabbalah y en este caso efectivamente no queda divorciada de inmediato apenas se lo entrega al mensajero, sino cuando la mujer recibe el get y mientras que no lo recibe el get puede retractarse del divorcio. Pregunta la Gemara Rebi Ainu Tanakama, aparentemente la tercera opinión es la misma que la primera. Dice la Gemara definitivamente, Ibaitema Yeshiate la Shmuiran, Ibaitema Hakamashmalan, Mantana Kama Rebi. Dice la Gemara aparentemente Rebi, la tercera opinión es la misma que la primera. Responde la Gemara. Efectivamente es la misma, solo que la tercera opinión te quiso añadir y enseñar la última parte, que en caso que el esposo explícitamente dijo, no quiero que se lea Shliach Kabbalah, le dijo al intermediario, sino Shliach Holajá, en este caso no quedaría divorciada de inmediato, sino únicamente cuando reciba el get, y por lo tanto se va a poder retratar mientras que la mujer no recibe el get. Otra explicación es de que efectivamente es la misma opinión, y la tercera opinión, y la razón que se mencionó Rebi como tercera opinión es para enseñarte quién es la primera opinión Tanakama, la primera opinión, pero quién es el nombre. Por eso se mencionó la tercera Rebi, para enseñarte quién es esa primera opinión es Rebi. Dos explicaciones por qué fue repetida esta tercera opinión que es la misma que la primera. O para enseñarte la segunda parte de la tercera, lo que añadió la tercera opinión, que IFC cuando le dijo claramente no quiero que sea Shliach Kabbalah, efectivamente sí queda anulado. O para enseñarte quién es el autor de Tanakama, que es Rebi. Para enseñarte que es Rebi. Ok. Bien la Gemara y pregunta lo siguiente. Y baileu, heilach le Rabbi Natán que es hidami o lav que es hidami. La Gemara ahorita tiene la siguiente duda.
Según Rabbi Natán, acabamos de ver claramente en la Baraitá, según Rabbi Natán, la segunda opinión, que cuando el esposo le dice al intermediario, holej, o ten, lleva o dale, la palabra holej, ¿qué es? Shliach holajá, ¿sí? O sea que según la primera opinión y Rebbi, holej es como si fuese adquiere, Shliach Kabbalah, adquiere. Estoy de acuerdo, si tú me dices que mi esposa me nombró como Shliach Kabbalah, adquiere. Pero según Rabbi Natán, cuando el esposo le dice que holej, ¿qué significa holej? Lleva, ¿sí? Pregúntale a Aymara, ¿qué pasa si no le dijo olej según Rabbi? Estamos hablando según Rabbi Natán. Otra vez, según Rabbi Natán, cuando le dice olej, es lleva. O sea, estoy cancelando el Shlichut Kabbalah y haciéndote shliach holajá, llevar, entregar. ¿Qué pasa según Rabbi Natán si no dijo olej con vav, sino con yud, heilach? ¿Sí? Aquí lo tienes enfrente. En este caso, heilach es como si fuese adquiérelo para ella y va a ser shliach Kabbalah, va a seguir siendo shliach Kabbalah el intermediario. O no es como si fuese adquiero para ella, sino como Shliach Holajá y va a anularse Shliach Kabbalah. Dice la Gemara Tashema. Haomer itkabel getze leishti, o holech getze leishti, im ratza lahazor yahazor. Haisha ambra itkabel igiti, ratza lahazor lo yahazor. Mailav beheilach verabbi Natán, lo beholech verrebi. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah está escrito, ¿sí?, que si un esposo le dijo a un intermediario, recibe este get para mi esposa, o lleva este get para mi esposa, el esposo nada más puede hacer nombramiento de Shliach Holajá, por lo tanto decimos que es un Shliach Holajá, y la mujer queda divorciada únicamente cuando la mujer reciba el get y no cuando el intermediario reciba el get, y por lo tanto si el esposo se quiere retractar antes de que la mujer reciba el get, puede retractarse. Sin embargo, si la mujer ya le dijo antes al esposo, así dijimos en la Mishnah, ¿sí?, si la mujer ya le dijo antes, perdonó al esposo, a este intermediario, le dijo, tú vas a ser mi Sheliach Kabbalah, sí, vas a ser mi Sheliach Kabbalah. Y después viene el esposo y le da al intermediario el get y le dice uno de estos lenguajes, lleva este get o recibe este get para mi esposa en este caso. Si se quiere regresar, si se quiere retratar, no se puede retratar. ¿Por qué? Porque queda divorciada de inmediato apenas el mensajero recibe el get. Aparentemente, aquí podemos decir que la Mishnah está hablando en un caso que no dice lleva, sino no dice holej, como expliqué, lleva, sino dice heilach, ¿sí? Y si dice heilach, vemos que heilach es como si fuese, cuando es Shliach Kabbalah y el esposo dice heilach, es como si fuese que le dice adquiere. O sea, como quién es la opinión, como Rabbi Natán. Dice la Gemara, vemos que cuando dice heilach, Rabbi Natán no está de acuerdo de que es como si fuese que le dice adquiere. Dice, no, puede ser que la Mishnah está hablando en un caso holej, que la mujer le hizo Shliach Kabbalah y el esposo dice holej, lleva. Y por eso, y vamos según la opinión de Rebbi, que olej es como si fuese adquiere y por lo tanto queda divorciada de inmediato. Pero no tenemos prueba de que la Mishnah está hablando en un caso que es heilach y es como si fuese adquiere de inmediato. O sea, no hay prueba. La Gemara trata de traer una prueba de otro lugar, de la continuación, mejor dicho, en la propia Mishnah. Tashema lefika jimamarlo abal y efshi shetekabela el holej beten la im ratzal hazor yahazor tama de amar yefshi lo amar y efshi ratzal hazor lehazor mailav beheilach verabbi Natán lo beholej verrebi. La Gemara dice, está escrito en nuestra Mishnah, si el esposo quería, si la esposa era Shliach Kabbalah, de la, otra vez, escuchen bien, no la esposa hizo un Shliach Kabbalah, ¿sí? Nombró un Shliach Kabbalah, y viene el Shliach Kabbalah, viene el intermediario y la gente le dice al esposo, yo soy Shliach Kabbalah, ¿sí? Y viene el esposo y le dice, yo no quiero, le dice explícitamente y claramente, no me interesa que sea Shliach Kabbalah, le dice el intermediario. Si no, o sea, anuló el Shlichut le Kabbalah. Si no, holej, betenla. Aparentemente, lleva y dáselo. En este caso, decimos que queda anulado el Shliach Kabbalah y queda divorciada únicamente cuando la mujer reciba el get. Dice la Gemara Mashma que únicamente porque le dijo, no solo porque le dijo olej, sino porque anuló el Shliach Kabbalah, no quiero que sea Shliach Kabbalah. Pero si no lo hubiese dicho claramente, no quiero que sea Shliach Kabbalah, sino nada más hubiese dicho olej, betenla, llévaselo y dáselo, hubiésemos dicho que en este caso sí queda divorciada de inmediato, apenas el intermediario lo reciba porque sigue siendo Shliach Kabbalah. Dice la Gemara, y aparentemente podemos decir que nuestra Mishnah no está hablando en un caso de olej, sino en vez de la Vav la Yud, heilach. Entonces vemos de que heilach es como si fuese adquiérelo y recíbelo de una vez. Y no está anulando con esa palabra el shlichut anterior. Entonces nuestra Mishnah va a ir como la opinión de Rabbi Natán, que no en olej es como si fuese adquiere, sino únicamente en heilach. Y vemos entonces que la opinión de Rabbi Natán es que heilach es como si fuese adquirir. Es como si fuese que el esposo está diciendo adquiérelo.
Dice, no, ¿quién te dijo? Puede ser que nuestra Mishnah está hablando en un caso que dice Holej, llévalo. Ah, pero si tú me dices que no hay Efshi, es como si fuese, no se anula y queda Shiach Kabbalah y queda divorciada de inmediato. Va como la opinión de Rebbi, que Rebbi dice que también Holej es como si fuese adquirirlo. Pero según la opinión de Rabbi Natán, que Holej no es adquirir, puede ser que Heilach tampoco es adquirir, no hay prueba para esto. Entonces la Gemara trata ahorita de traer otra prueba, ahorita ha sido una baraita. Dice la Gemara Tashema, Holej getze liishti, ratzah lahazor yahazor, Heilach getze liishti, ratzah lahazor lo yahazor. מה שמעת לי דאמר הולך רצה לחזור יחזור רבי נתן וכאמר בהילך רצה לחזור ליחזור שמאמין הילך כסחידה משמאמין dice מפורש en la baraita, está escrito en la baraita, escuchen bien, si el esposo le dice a un shliach kabbalah de la mujer, llévale holej, llévale este get a mi esposa. En este caso, dice Meforash la baraita, está básicamente anulando el shliach kabbalah y por lo tanto no queda divorciada la mujer apenas el mensajero lo recibe y por lo tanto se puede retractar el esposo hasta que la mujer reciba el get. Sin embargo, dice la baraita, si el esposo le dice al mensajero de la mujer, el de la mujer, Heilach, no le Heilach get el ishti, ¿sí? Aquí lo tienes enfrente tuyo. En este caso, dice la Gemara, apenas el mensajero reciba el get, queda divorciada y no se puede más retractar. Apenas el mensajero de la esposa recibe el get, no se puede retractar más. Dice la Gemara, vemos aquí que la baraita opina que Holej no es como Shri, no es como si fuese adquiere, pero Heilach sí es como Shri. ¿Quién es el que opina que Holej no es como Shri? ¿Quién es el que opina que Holej no es como adquiere? No es Rebbi, porque Rebbi opina que sí es como adquiere también Holej. ¿Quién es el que opina eso? Rabbi Natán. Y vemos que aún así, cuando es Heilach, sí es como si fuese adquiere. Entonces vemos que la opinión de Rabbi Natán, aunque Holej no es adquirir, no significa adquirir, pero Heilach sí es como si fuese adquirir. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Según Rabbi Natán, que dice que Holej no es adquirir, Heilach sí es adquirir o no es adquirir, vemos aquí Meforash en la baraita que sí es adquirir. Por lo tanto, si la mujer hizo un shliach kabbalah y el esposo viene y le dice shliach kabbalah, Heilach, getze, efectivamente se refiere a decir, no se refiere a anular el shlichut, no se refiere a anular la mensajería, sino el nombramiento, sino se refiere a decirle adquiérelo. Aquí lo tienes enfrente tuyo, adelante. Seguimos. Itmar. התקבל לגיטי, ואשתך אמרה התקבל לגיטי, והוא אומר הולך ותן לה. אמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב, נעשה שלוחו ושלוחה וחולצת. לממרא דמספקא לרב, היא הולך כסחידמי אליו כסחידמי. והאיתמר הולך מנה לפלוני שאני חייב לו, אמר רב חייב באחריותו, ואם בא לחזור אינו חוזר. הטם ספק ממונה לכולה. Haja safek isura lejumbra. Dice la Gemara, nos sigue hablando la Gemara sobre el lenguaje de Holej. Sí, mencionamos una discusión entre Rebbi y Rabbi Natán, entre Tanakama y Rabbi Natán, ¿sí? Sí, entre Rebbi y Rabbi Natán, sí, es lo mismo Tanakama, como dijimos. Sí, si Holej es como si fuese adquiere o no. Dice la Gemara lo siguiente, ¿qué pasa? Una opinión adicional. Rabbi Abba en nombre de Rabuná, en nombre de Rab, dice lo siguiente, ¿qué pasa si la mujer hizo a un intermediario como Shliach Kabbalah? Y va al intermediario y le dice al esposo, yo soy Shliach Kabbalah de la esposa, ¿sí? Y viene el esposo y le dice, Holej, el caso que estamos hablando, le dice, no Heilach, sino Holej, llévale el get a mi esposa y dáselo. Dice Rabbi Abba en nombre de Rabuná, en nombre de Rab, la situación de este intermediario es duda en este momento. Si quedó anulado el mensaje, si quedó anulado el Shliach Kabbalah y se hizo Shliach Holajá o no quedó anulado. Por ende es medio Shaliach de él, del esposo, medio Shliach Holajá, medio Shliach Kabbalah, Safek si es divorciada de inmediato o no, y por lo tanto, si el esposo murió sin tener hijos antes de que la mujer recibió el get, normalmente hay que hacer ibum. En este caso no puede hacer ibum porque puede ser que ya está divorciada, porque es duda. Dice la Gemara, vemos que Rab opina que el lenguaje de Holej es duda si es como adquiere o no adquiere. Si es duda, si es como si fuese adquiere y por lo tanto queda divorciada de inmediato, o no es como si fuese adquiere y por lo tanto anuló y queda divorciada de inmediato. Tiene duda. Pero ¿cómo puede ser que Rab tiene esta duda? Si está escrito, ¿qué pasa a una persona que le dice a su compañero, Reubén le dice a Shimón, llévale, Holej, el mismo lenguaje, llévale este dinero a Leví. Yo se lo debo a Leví. Reubén le dice a Shimón, yo le debo este dinero a Leví, llévaselo a Leví. Dice Rab, el mensajero apenas recibe eso, tiene obligación de responsabilizarse por cualquier pérdida. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, el mensajero tiene obligación de responsabilizarse por cualquier pérdida. No el mensajero. El remitente tiene obligación. ¿Por qué? Porque todavía no puede responsabilizarse el que lo va a recibir porque no lo ha recibido y no sabe nada. Pero lo importante es, y aún así, si se quiere retractar Reubén y decirle a Shimón, ¿sabes? Después de que ya se lo dio a Shimón, dámelo de vuelta, no se puede retractar. ¿Qué significa eso? Que cuando Reubén le dice a Shimón, al mensajero, al intermediario, que se lo entrega a Reubén, le dice Holej, es como si fuese que ya le dijo, adquiérelo para él. Es como si fuese que ya Shimón lo adquirió para Leví, por lo tanto no te puede retractar. Dice la Gemara que vemos claramente, según la misma opinión de Rab, que cuando dice Holej es básicamente que adquiere. Entonces, como tú me dices antes que Rab tiene duda,
¿sí? Y por lo tanto tiene que hacer jalitza, no puede hacer ibum en el caso anterior. Y aquí vemos en temas de mamonot, en temas de dinero, que cuando el remitente le dice al mensajero, llévale, jolej, decimos que es como si fuese adquiere y ya no se puede más Rubén retractar de esa entrega y porque Shimón ya es como si fuese que ya lo adquirió, porque le dijo adquiere, es como si fuese que ya lo adquirió para Leví. Dice, es mucha diferencia, ¿por qué? Ahí estamos hablando de dinero. Y en dinero la halajá es que cuando tenemos duda, en verdad es duda, todo es duda. En verdad este tema de Oleg según Rab es duda. Pero en temas de dinero, Hamotzi me jabró a la barraya. Es duda, pero ¿con quién mantenemos el dinero? Con el que está en su posesión. ¿Y en qué posición está el dinero ahorita? Tenemos duda ahorita. Si Oleg, si lleva es como si fuese adquiere o no, pero ¿en manos de quién está el dinero ahorita? Del mensajero, del intermediario. Se queda en manos de él. Si tú no se lo puedes sacar. Pero aquí que tenemos duda en temas de Isur, mantenemos un Safek Isur y por eso decimos que ¿qué? Safek Isur le jombra y por lo tanto no puede hacer Halitzá, no puede hacer Ibum, sino nada más puede hacer Halitzá. Entonces básicamente la Gemara responde de una manera muy bonita que en verdad según Rab es duda, pero en Mamonot eso causa esa duda de que se mantenga el dinero, que no pueda retractarse Rubén y se mantenga en manos de Shimón, que está en posición del intermediario ahorita que lo agarró ya. Y en temas de prohibición de Gitín, de la duda esta que no puede hacer Ibum, sino nada más Halitzá. Seguimos. Amar Rab, en Aisha osa shliach lekabel la gita miat shliach ba'ala. Rabbi Haina amar Aisha osa shliach lekabel la gita miat shliach ba'ala. Dice Rab, ¿qué pasa si hasta ahorita estuvimos hablando de que una mujer puede nombrar un shliach kabbalah sin problema, ¿correcto? Una mujer puede nombrar un shliach kabbalah sin problema. Con eso estamos claros. Pero la pregunta es, ¿puede nombrar un shliach kabbalah cuando lo recibe únicamente directamente del esposo? ¿Qué pasa si no lo recibe directamente del esposo, si no lo recibe de un mensajero del esposo, un shliach holajá? Se viene Rabbi y dice, la mujer no puede hacer un shliach kabbalah para que el shliach kabbalah reciba el get de un shliach holajá del esposo. Así opina Rab. Sin embargo, Rabbi Haina dice, la mujer puede hacer un shliach kabbalah para recibir el get del esposo y también del shliach holajá del esposo. No hay ningún problema. ¿Cuál es la razón de Rab? Que no se puede. Que la mujer haga un shliach kabbalah para recibir el get de un shliach holajá del esposo. Dice la Gemara dos explicaciones. O porque cuando la mujer va a hacer un shliach kabbalah para recibir el get de shliach holajá del esposo, puede ser que el esposo lo tome como un desprecio, como una ofensa. O sea, tú no estás dispuesta a recibir el get inclusive de mi shaliach. Tienes que hacer un shaliach kabbalah para que reciba de mi shaliach. ¿Sabes qué? Anulo mi shalihut y que anulo el get. Y la deja ella sin divorciarla. O sea, por eso Rab opina de que una mujer no puede hacer un shaliach kabbalah para recibir el get de ¿quién? Del shliach holajá del esposo. Sino nada más directamente del esposo, pero no de un shliach holajá del esposo. Otra explicación es la siguiente. ¿Qué pasa si un esposo viene y le da el get a la mujer? Queda divorciada. ¿Qué pasa si un esposo viene y le da el get en una propiedad de la mujer? También queda divorciada. ¿Qué pasa si un esposo viene y le da el get a un terreno de él, o de un tercero, mejor dicho, ¿sí? Un terreno de un tercero, lo pone ahí el get y después le regala ese terreno, después que lo puso ahí el get, se lo regala ¿a quién? A la mujer. ¿Queda divorciada o no queda divorciada? No queda divorciada. ¿Por qué? Porque no hubo una netina, no hubo una entrega. El get estaba ya ahí y le adquirió la tierra. ¿Sí? Dice la Gemara, entonces aquí también la razón de que no se puede, otra razón que puede ser, que según Rab, no puede la mujer hacer un shliach kabbalah para recibir el get del shliach holajá del esposo. ¿Sabes por qué es? ¿Sabes por qué no se puede? Porque es parecido a este caso. ¿Por qué es parecido a este caso? Porque el esposo lo puso en el terreno como shliach holajá y después se lo adquirió a ella como shliach kabbalah. Si la gente va a pensar que si en este caso se puede, de shliach kabbalah con shliach holajá se puede, también se va a poder en el caso del terreno y va a haber confusión. Esas son las dos razones por qué Rab dice, otra vez, que una mujer no puede hacer un nombramiento de shliach kabbalah para que reciba el get de un shliach holajá del esposo, sino nada más el shliach kabbalah puede recibirlo directamente del esposo. Mai Benayo, ¿cuál es la diferencia entre las dos explicaciones? Ika Benayo de Kadma y Beshavia shliach meikara. La diferencia va a ser en el siguiente caso. Cuando la mujer nombró un shliach kabbalah, ¿sí? Antes de que el esposo nombró un shliach holajá. En este caso, según la segunda explicación, que es porque tenemos miedo que se confunda con el caso del terreno, aquí no tenemos ese miedo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el caso del terreno? Primero el esposo lo pone en el terreno y después se lo adquiere a la mujer. Entonces, en este caso, que la mujer primero hizo shliach kabbalah y después el esposo nombró al shliach holajá, no va a haber problema, va a estar permitido. Sin embargo, si es por tema de desprecio del esposo, que el esposo se lo puede tomar como un desprecio, aquí también tienes esa sospecha y por lo tanto no va a servir. Sigue diciendo la Gemara, Hau gabra de shadar la gitalet vithu. Azar shelichash que haki adva bekalaisha. Amar la heilach gitech. Amrale leheve biyadach. Amar Nachman im itale de Rabbi Hanina avdi bauvda. La Gemara trae una historia que dice lo siguiente. Un esposo quiso divorciar a su mujer y no se encontraba ahí. Entonces le mandó el get a través de un agente. Un agente entrega un mensajero, un shaliach.
el agente va con el get hacia la esposa y cuando la encuentra, la ve que está en la mitad de amasar harina con agua, está toda sucia en las manos y le dice el agente a la esposa, mira, aquí tengo tu get que tu esposo te está mandando. Ella, como no lo puede recibir con las manos porque está toda sucia, ahorita está ocupada, le dice que se quede en tus manos, o sea, básicamente conviértete, tú hasta ahorita eras Shliach Holajá, eres agente de entrega de parte del esposo, conviértete ahorita en Shliach Kabbalah de parte mío y tú lo recibes para mí. Fueron donde Rav Nachman a preguntarle si queda divorciada esta mujer o no. Dice Rav Nachman, si hubiésemos estado seguros de la opinión de Rabbi Haniná, de que una mujer puede hacer Shliach Kabbalah para que reciba el Shliach Kabbalah, el get de un Shliach Holajá del esposo y no directamente el esposo, si hubiese sido como Rabbi Haniná, hubiese dicho que está perfecto y queda divorciada. ¿Por qué? Porque aquí, aunque lo hizo a la misma persona Shliach Kabbalah, el Shliach Kabbalah lo está recibiendo ¿de quién? De él mismo que es Shliach Holajá, no directamente del esposo. Entonces, según la primera opinión, según Rav, no sirve. ¿Sí? Porque según Rav, que dijimos que un shliach, la mujer puede nombrar un shliach Kabbalah para recibir el get, pero ¿de quién? Del esposo directamente. Pero un shliach el esposo no. Entonces dice la Gemara, dice aquí Rav Nachman, si hubiésemos estado seguros que la halajá es como Rabbi Haniná, que la mujer puede nombrar un shliach Kabbalah para recibir un get, no nada más del esposo, sino también de un shliach halajá, en este caso hubiese servido, ¿por qué? Porque el esposo mandó shliach halajá y este mismo shliach halajá se convirtió en shliach Kabbalah de la mujer y quedaría divorciada, si hubiésemos estado seguros. Seguimos. Amarle Raba, veimita le Rabbi Hainá, avad bauvda, halo hazra shlichut etzel abal. שלחו לקמד רבי עמי, שלח להוא, לא חזר שליחות אצל הבעל. רבי חייא בר אבא אמר, נתיישב הדבר. הדור שלחו הקמד רבי חייא בר אבא, אמר, כל הני שלחו לוי לי, כי איך דמאף סלה להודידו, הכנה אם מספקה לנדידן. Dice, ודבר שבערבה, ודבר שבערבה, חולצת. Dice la Gemara, que la Gemara ahorita pregunta, Mashma, que Rav Nachman dijo que si hubiese estado seguro de la opinión de Rabbi Haniná, entonces en este caso hubiese sido divorciada. Entonces, ¿cómo puede ser? Hay una regla que se llama, que ya la vimos anteriormente, que se llama que un shelihut, cuando una persona hace una mensajería, nombra a un agente para una entrega, por decir, para entregar algo, tiene que ser que cuando acaba su mensajería tenga la posibilidad, mientras que está nombrado como agente de entrega, de regresar al remitente y decirle, cumplí con tu mensajería, cumplí con tu orden. Dice la Gemara aquí, también si decimos como Rabbi Haniná que la mujer puede hacer un shliach Kabbalah para que reciba un get de shliach holajá del esposo, pero ¿cómo tú me dices que va a servir? Ya que es la misma persona que el esposo envió y esa misma persona se convierte en shliach Kabbalah, entonces cuando él acaba su mensajería de parte del esposo shliach holajá, no puede regresar donde el esposo mientras que todavía tiene ese nombre y decirle ya lo hice. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en shliach Kabbalah. Entonces si es así, no sirve shelihut. ¿Cómo tú dices que queda divorciada? Así le preguntó Rabba Rav Nachman. Y efectivamente le mandaron esta pregunta a Rabbi Ami. Rabbi Ami dijo, Meforash, lo hazar shlichut etzel habal. Ya que al final de la mensajería, cuando él acaba de entregar el get, no puede regresar donde el remitente en carácter de shliach holajá, porque ya se convirtió en shliach Kabbalah, efectivamente no sirve este shelihut. Y cuando le fueron a preguntar esta pregunta a Rabbi Xiya bar Abba, dice la Gemara, él dijo, ¿sabes qué? Déjame pensar en este tema. Sí, hasta que pueda analizar y verificar y dar una respuesta. Después de unos días, nuevamente le volvieron a preguntar a Rabbi Xiya a ver si ya tuvo una respuesta. Y dijo, no entiendo por qué siguen preguntándome. De la misma manera que ellos tienen duda, yo también tengo duda. O sea, él no tuvo una duda al respecto. Y por lo tanto, Rabbi Xiya bar Abba concluyó sobre este tema, que ya que es un tema, ya que es una duda en temas de Dabar Sheba Erba, en temas de divorcios, matrimonios, que es un Dabar Sheba Erba, ¿sí? Que es un tema de la Torah de Shetish, ¿sí? Por lo tanto, decimos que cuando hay Safek, Lejumbra, y si el esposo murió sin tener hijos, ¿sí? Normalmente tiene que hacer ibum la mujer con el hermano del difunto. Si murió después de que pasó esta situación, que es duda si sirvió o no sirvió, no puede hacer ibum, sino debe hacer halitzá por Safek. La Gemara comenta, Beuvda, Beatzreja, Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta, Get va halitzá. Una historia como estas, que el esposo mandó un shliach holajá para entregar el get a la mujer. Cuando llegó donde la mujer le dice, conviértete en shliach Kabbalah, el mismo caso anterior, y no sabían, también según la opinión de Rabbi Hainá, pero no lo hazar shlichut etzel habal, no puede regresar mientras que el shaliach, mientras que fue shliach holajá, cuando ya acabó la mensajería, no puede regresar en carácter shliach holajá al esposo porque ya se convirtió en shliach Kabbalah y tenían duda. Entonces, ¿qué vino? Rabbi Yitzhak bar Shmuel pasó esa historia enfrente de Rabbi Yitzhak bar Shmuel, o sea, pasó esa historia y fueron a preguntarle a Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta y dijo de que necesita la mujer recibir get una segunda vez y adicionalmente también hacer halitzá. Pregúntale a Mara Tarte.
necesitas también get y también halitzá. Si ya hizo get, ya disolvió todo. Si ya necesita un segundo get, pues ya porque va a ser halitzá en caso que murió. Dice la hermana, no. Get mehaim ve halitzá la jarmita. Lo que me refiero es que si sigue vivo el esposo, que le dé un get. Y si no, y si se murió y no le alcanzó a dar un get, pues en ese caso que haga halitzá. Pero si le dio un get, no hay duda que no se hace falta hacer halitzá porque ya acabó de disolver la relación que había. Ya que mencionamos ahorita a la opinión de lo que dijo Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta en esta última historia, la Gemara trae otra cosa que dijo este mismo personaje, Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Hay de avu karu leunaf ata, azul saade katuv taf ata. Amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta mishme de Rab asu aidim shelichuta. Escuchen bien esto. Hubo una historia de una persona que se estaba divorciando de su mujer. Un hombre se estaba divorciando de su mujer. Y el nombre de la mujer era Naf Ata. ¿Sí? Con N, N-A-F, Naf Ata, ¿sí? Y cuando el esposo le dio la orden a los testigos de escribir y entregar el get a la mujer, escribieron el get, pero en vez de escribir Naf Ata, escribieron Taf Ata, con T al principio en vez de N, ¿sí? Sale que el get está inválido, no sirve, tienes que escribir el get, el nombre real de la mujer y del hombre, tienes que escribir todo bien. Si está mal, no sirve, está azul. La pregunta es si ahorita los testigos y el escribano y todo pueden volver a escribir un segundo get sin nombramiento nuevo del esposo. O se pueden basar en el nombramiento anterior y hacerlo. Fueron donde Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta, este mismo personaje, y él dijo en nombre de Rab, los edim, los testigos, el escribano ya hicieron su mensajería, ya culminaron con su trabajo, con su responsabilidad, y si lo hicieron mal, pues lo hicieron mal y no sirve, y si tienen que volver a hacerlo, tienen que volver a tener un nuevo nombramiento de parte del esposo. Vino Rabá y le preguntó a él, no me cuadra, Matkif la Rabá, mi camarleu que tuvo jaspa ve abulé. Esa no me cuadra. Dice Rabá, el esposo cuando los nombró a ellos, a estos testigos, al escribano, para hacer el get y entregar, se refería a que escriban un get kasher y se lo entregan a la mujer. Entonces, si no ha escrito un get kasher, pues todavía está el nombramiento activo, porque hay que hacer un nuevo nombramiento. El ama Rabá, por eso Rabá viene y discute, dice, Vadai y katuv sahade gitame aliyah ve'avad asuedim shilchotam. Por eso viene Rabá y dice, no hay duda que en este caso anterior, si escribieron mal el nombre de las personas y está inválido, pueden hacer otro get sin un nombramiento nuevo. ¿Cuándo van a necesitar un nuevo nombramiento? Van a necesitar un nuevo nombramiento cuando el get se hizo kasher, se hizo los nombres todo perfecto, y se les perdió el get y no lo entregaron. Ahí sí acabaron su mensajería. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron bien y se perdió. Por lo tanto, ahí sí van a necesitar un segundo nombramiento. Pero en el caso anterior, dice Rabá, no van a necesitar un segundo nombramiento porque no se hizo bien. Y la idea del esposo era que hagas un get bien. Y ya que no lo hiciste bien, sigue el nombramiento todavía activo y no hace falta hacer un segundo nombramiento en este caso. Pero repito, en el caso que hiciste un get bien, ¿sí? Y se perdió el get, ahí ya acabaste la mensajería porque hiciste un get bien y se perdió y van a necesitar un segundo. En este caso sí van a necesitar un segundo nombramiento. Sin embargo, viene Rav Nachman y también pregunta contra Rabá. Matkif la Rav Nachman, Mika maleu kitvu ve'anuja bekisayu. El amar Rav Nachman kotvi menotrim afilu mea peamim. Viene Rav Nachman y discute con Rabá y dice, no señor, no estoy de acuerdo contigo. También en el caso que lo escribieron mal, o inclusive que lo escribieron bien y se perdió, el esposo, ¿cuál es su intención? Él no dijo escríbanle un get y déjenlo guardado en su bolsillo. Él dijo, escriban un get kasher y entréguenselo a mi esposa. O sea, mientras que no se puede cumplir la segunda parte, entréguenselo a mi esposa, no has culminado la mensajería, el nombramiento primero todavía queda activo y por lo tanto pueden seguir escribiendo un get adicional, aunque el primero que escribieron fue kasher y se perdió, pueden escribir un get adicional y volvérselo a entregar a la esposa sin hacer un segundo nombramiento nuevo. ¿Por qué? Porque el esposo cuando le dijo a los testigos, los escribanos, todos escriban, ¿qué dijo él? Que escriban un get kasher y entréguenselo a mi esposa. Si no lo han entregado a mi esposa, no han culminado con la primera mensajería. Entonces el nombramiento primero sigue activo y por lo tanto, también en este caso, mira Nachmani dice, no nada más en el caso que el get está inválido, sino también en el caso que está válido, que estuvo válido y se perdió, también en eso pueden volver a escribir un get, firmar el get sin problema y sin un nuevo nombramiento. Sigue diciendo la Gemara, Baemine Rab Rav Nachman, Kitvu tnu le shaliach mau, salu que salik lehu, odima le tirha didu haish. Amarle Rabina el Rabashe, veyolich la mahu teiku. Viene la Gemara, viene Rabba y le pregunta a Rav Nachman la siguiente duda. ¿Qué pasa si el esposo le dijo a los testigos, al escribano, le dijo, escriban un get para mi esposa y no se lo den ustedes directamente a mi esposa, sino ustedes escriben el get, firmen el get y entréguenselo a un mensajero, un shliach holajá, que yo nombre? ¿Sí? Y hicieron eso, hicieron un get kasher y se perdió el get.
Pero cuando se perdió el get, ellos, los escribanos y los testigos, escribieron el get, se lo entregaron al Shliach Holajá y se le perdió ¿a quién? Al Shliach Holajá. En este caso, ¿qué opinaría Rav Nachman? Puede ser que todo lo que dice Rav Nachman en el caso anterior, que se puede ser otro sin nombramiento adicional, es cuando ellos mismos son encargados de darle el get a la mujer. Por lo tanto, ya que ellos mismos son encargados del get a la mujer, ellos no, si no se lo dieron, no han acabado el nombramiento, no se ha culminado la mensajería primera, por lo tanto sigue activo el nombramiento y pueden hacer otro. Pero en este caso, ellos ya acabaron su trabajo completamente, escribieron un get y la orden fue que se lo entreguen a un Shliach Holajá. Ya se lo entregaron a un Shliach Holajá, ya ellos ya culminaron todo, ¿sí? En manos del Shliach Holajá se le perdió. Entonces puede ser que en este caso, según Rav Nachman, puede ser que van a necesitar un segundo nombramiento. ¿Cuál sería el alajá en este caso? O sea, explico un poquito más. Puede ser que la intención del esposo era que cuando ya se lo entreguen a Shliach Holajá, ya acabaron su trabajo. Sí, entonces en este caso hay que hacer un nombramiento adicional. O puede ser que se refiere al esposo a decirle, entréguenselo a Shliach Holajá para que ustedes no se preocupen. Pero en verdad ustedes también están encargados de que le llegue el get a la mujer. Y si no le ha llegado, todavía el nombramiento primero sigue activo y no hace falta un segundo nombramiento. Esa es la duda. Y Rabina le hace una pregunta a Rabashé en base a la duda anterior. Dice, ¿qué pasaría en el mismo caso anterior, pero que le añade algo más? En vez de decirle nada más el esposo a los testigos, al escribano, le dice, escríbale un get a mi esposa y entréguenselo a un Shliach Holajá que yo nombré, le añade y le dice también, y que él se lo entrega a mi esposa. O sea, que le hizo énfasis que él se lo entrega a mi esposa. Puede ser de que en este caso, también si en el caso anterior decimos que la intención era que ellos, el escribano y los testigos sean responsables de entregarlo y por lo tanto nos falta un nuevo nombramiento, en este caso, que... un segundito. Perdón, también si en el caso anterior decimos de que también si en el caso anterior decimos de que ellos no son responsables de que se han entregado a la esposa, sino nada más al Shliach Holajá, y ya que ya lo hicieron, ya acabaron con eso y ya anularon el nombramiento anterior, tienen que hacer un nuevo nombramiento. En este caso, que le añadió que él se lo entrega a mi esposa, ¿por qué le añadió que él se lo entrega a la esposa? Para decirles, él se lo entrega a la esposa, pero ustedes tienen que estar pendientes. Ustedes tienen que estar pendientes y por lo tanto, si no ha entregado a la esposa todavía, sigue activo el nombramiento. Puede ser que en este caso no va a ser necesario un segundo nombramiento y la Gemara se queda en Teiku, en estas ambas preguntas, si efectivamente el nombramiento anterior queda activo y pueden proceder, según Rav Nachman, pueden proceder a hacer un segundo get sin un nuevo nombramiento o se necesita hacer un segundo nuevo nombramiento al respecto. Seguimos un poco más. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Afa omret tol giti imratza lahazor lo yachzor. Tanu Rabbanan tol li vesali veyeheli beyadeja kulam leshon kabbalah. Mencionamos al final de la Mishnah la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel que dice que normalmente mencionamos una mujer puede nombrar un shliach kabbalah. ¿Cuál es el lenguaje clásico de la mujer cuando nombra a un shliach para ella, un shliach kabbalah, un shliach de aceptación, de recibimiento? Cuando ella dice itkabel li giti, recibe para mí un get. ¿Qué pasa si no dice recibe? Dice Rabbi Shimon Gamliel en la Mishnah, ¿qué pasa si no dice recibe, sino le dice agarra para mí el get? También agarra para mí es como si fuese que le dice recibe para mí y es nombrado como si fuese un shliach kabbalah. La Gemara trae una baraitá que no nada más cuando le dice agarra para mí, sino también cuando le dice salí, carga para mí o será para mí el get en tus manos. Todos estos lenguajes son lenguajes de kabbalah y por lo tanto si la mujer nombró al shliach kabbalah y le dijo recibe para mí, ¿sí? Agarra para mí, carga para mí, será para mí, ¿sí? Este get que vas a recibir, todos son lenguajes de Kabbalah y es un buen nombramiento y el mensajero queda denominado y nombrado como Shliach Kabbalah y apenas recibe este Shliach Kabbalah el get, aunque no llega a las manos de la mujer todavía, va a quedar 100% divorciada. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.